Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos leer sensores analógicos que no vienen preparados para ello. En este caso tenemos dos versiones de un LDR. Tenemos esta versión que viene con una pequeña placa preparado para leer y esta otra versión que es el LDR el solo. El LDR básicamente es una resistencia, dependiendo de la cantidad de luz que le llegue será mayor o menor. De hecho prácticamente todos los sensores funcionan así, varían su resistencia según el valor que queramos medir. El LDR varía su resistencia dependiendo de la luz ambiental. Una sonda de temperatura NTC varía su resistencia dependiendo de la temperatura. Hoy os voy a enseñar cómo podemos utilizar estos sensores, que no incluye esa pequeña placa, en nuestro SP. En esencia nos vamos a encontrar con dos problemas. Por un lado, los pines analógicos de nuestro SP no leen resistencia, solo leen voltaje. Por otro lado, nuestro sensor solo dispone de dos patillas. Una debemos conectarlo a positivo y otra a negativo. Si conectamos nuestro pin a la positiva vamos a leer 3,3 voltios y si la conectamos a la negativa vamos a leer 0 voltios. Da igual el valor del sensor, como está conectado directamente a 3,3 o a 0, eso es lo que vamos a leer. Para solucionar este problema debemos usar un divisor de tensión. Un divisor de tensión consiste en colocar una resistencia de valor conocido en serie junto a nuestro sensor, de forma que la tensión se distribuya entre nuestro sensor y la resistencia de valor conocido. Puesto que la tensión se divide de forma equitativa, según el valor de su resistencia, podremos tener la resistencia de nuestro sensor. Pongamos un ejemplo, tenemos nuestro sensor y una resistencia de 10 kΩ, conectados a 3,3 voltios. Si leemos en el punto medio y nos indica 1,65, lo cual sería la mitad de 3,3, significa que nuestro sensor y nuestra resistencia tienen el mismo valor, 10 kΩ. Si por el contrario al leerlo tendríamos 1,1, significaría que nuestro sensor está consumiendo el doble que nuestra resistencia, por tanto sería de 20 kΩ. Evidentemente con estos números es fácil calcularlo, pero cuando los números no salen exactos, imaginaros que aparece 1,7, deberemos utilizar una fórmula. Si usamos los valores de los ejemplos, para el primero tendríamos R1, que es nuestro sensor, es igual a R2, que es la resistencia que estábamos usando, de 10 kΩ, por el voltaje inicial, que es 3,3, menos el voltaje de la medida, 1,65, y todo ello dividido por el voltaje de la medida, que es 1,65 de nuevo. Si resolvemos esta ecuación nos da que R1 es igual a 10 kΩ, que es lo que hemos calculado antes a cabeza. Hacemos el cálculo con el segundo ejemplo, tenemos que R1 es igual a 10 por 3,3 menos 1,1 partido 1,1, o lo que es lo mismo, es igual a 20. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles. En un triángulo rectángulo. Esta fórmula es relativamente sencilla y la podemos utilizar cuando queramos, pero SPHome ya lo va a calcular por nosotros, ahorrándonos tener que hacer todo este follón. Pero creo interesante que conozcáis más o menos cómo funciona un divisor de tensión. En esencia este es el funcionamiento de un divisor de tensión y de hecho cuando compramos un módulo para algún sensor, realmente ese módulo es un divisor de tensión. Si volvemos al módulo que hemos explicado antes, si os fijáis en pequeñito veréis que tiene una resistencia. Esto es simplemente un divisor de tensión con una resistencia ya calculada. Ahora vamos a hacer unos montajes con dos divisores de tensiones, uno utilizando un LDR y otro utilizando un potenciómetro, que aunque dispone ya de un divisor de tensión interno, vamos a utilizar solamente las dos patillas para utilizarlo como resistencia normal. De esta forma podremos ver cómo SPHome calcula correctamente la resistencia. Para el montaje vamos a utilizar una protoboard, un LOLINK32, un LDR y un potenciómetro. También necesitamos una resistencia, en este caso voy a usar resistencias de 10 kΩ. No hace falta que sea exactamente de 10 kΩ, pero sí debe ser un valor de la misma magnitud que las resistencias variables que vamos a utilizar. En este caso nuestro potenciómetro tiene un valor máximo de 20 kΩ. Poner una resistencia de entre 10, 25, 50 kΩ para que la resistencia del potenciómetro suponga un porcentaje de la resistencia total. Si ponemos una resistencia de 1.000.000 de ohmios, los 20 kΩ que varía en nuestro potenciómetro va a ser muy poco y el SP apenas va a poder detectar el cambio. Cuanto más parecido sea, mejor. Una vez dicho esto, vamos al montaje. Bien, una vez ya tengamos nuestro montaje realizado, el siguiente paso es instalar SPHome en nuestra placa. Para ello vamos a ir a Home Assistant, SPHome, nuevo dispositivo, vamos a llamarlo resistencias,
Siguiente, saltamos ese paso, seleccionamos SP32 y volvemos a saltar el paso. Pulsamos en editar y ahora debemos crear dos sensores analógicos, igual que expliqué en vídeos anteriores. Estos sensores se ocuparán de leer el voltaje actual y después crearemos con el componente resistencia otros dos sensores que nos dará el valor de la resistencia. Escribimos sensor, platform, ADC. En vez de poner un nombre le vamos a poner un ID. Y es que los sensores de voltaje realmente no nos interesan en Home Assistant, así que le ponemos solamente un ID para que esta información solo se quede en SPHome. ID, LDR, pin 33, ponemos la atenuación, 11 dB. Y como queremos hacer las pruebas muy rápido, vamos a aumentar el rango de actualización. UDAT interval, 1 segundo. Y repetimos lo mismo con el potenciómetro. Bien, ya tenemos los sensores analógicos que van a leer el voltaje. El siguiente paso es convertir este voltaje en resistencia. Para ello vamos al componente resistencia. Platform. Indicamos el sensor que vamos a utilizar de base, en este caso el LDR. Le ponemos un nombre, LDR. Y ahora debemos indicar el valor de la resistencia que hemos usado. Resistor. Indicamos que es de 10 kiloohmios. Y ahora debemos indicar si nuestro sensor está junto al voltaje o junto a la tierra. En nuestro caso está junto al voltaje, así que debemos configurarlo en Up. Configuración, Upstream. Y ahora repetimos con el potenciómetro. Con esto ya tenemos todo listo para funcionar. Va a convertir el voltaje en resistencia, haciendo los cálculos oportunos. Vamos a guardar. Pulsamos en instalar, conectado a este dispositivo, USB Serial y conectamos. Bien, ya instalado y aunque a mí no me ha aparecido el indicativo de que ha encontrado el dispositivo, podemos ir a buscarlo nosotros mismos. Vamos a ajustes, dispositivos y servicios y aquí lo veis. Configuramos, enviar y terminamos. Y ya tenemos nuestro dispositivo listo. Vemos que aparece aquí, entramos, actualizamos. Y ya aparece la resistencia con su medida. Si ahora modifico el potenciómetro, veis que va bajando hasta llegar a unos 500 ohmios y lo voy subiendo y llega a 22 más o menos. Teniendo en cuenta que lo venden como 20 kiloohmios, es más o menos correcto, sobre todo porque lo he medido antes, daba 21 y pico. Y el LDR, si ahora lo aplico con la linterna, veréis que baja. Y si lo retiro, sube, y si lo tapo con el dedo, subirá un poquito más. Ya que cuanto más oscuro está, mayor es su resistencia, llegando pues a cerca de 50 kiloohmios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, su utilización es relativamente sencilla. Hay que tener cuidado a la hora de elegir la resistencia para el divisor de tensión, pero es aceptable. Su uso no va a ser medir resistencia, esto no nos va a valer casi nunca, sino utilizarlo junto con otros componentes que necesitan conocer el valor de la resistencia para calcular el valor que nos interesa. Por ejemplo, existe un componente llamado NTC que a partir de la resistencia nos va a calcular la temperatura de la sonda NTC. Esto lo veremos en un futuro vídeo donde voy a explicaros bien cómo funciona esta sonda, qué utilidad tiene y qué ventajas tiene respecto a una DS18B20 que ya habíamos visto en un vídeo anterior. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.